Comienza en Valladolid el juicio por el llamado caso Ataúdes. En el banquillo, los propietarios de una funeraria a los que se acusa de cambiar los féretros que se iban a quemar por otros más baratos. Lo habrían estado haciendo durante 20 años, hasta el 2015. Buenas tardes, es lunes 2 de marzo y hoy también haremos un recorrido por las caravanas electorales que viajan por la comunidad antes de la cita del 15 de marzo. El candidato del PP ha prometido más bonificaciones para los jóvenes en los seguros agrarios. Desde el PSOE apuestan por acabar con lo que llaman la brecha de desigualdad que hay entre zonas de la comunidad. Para Vox, en Castilla y León no hay riesgo de que gobierne la izquierda. La guerra con Irán sigue extendiéndose por Oriente Próximo. El conflicto suma ya unas 600 víctimas mortales y tiene consecuencias internacionales. El gas natural y el petróleo se han disparado y Europa toma posiciones. Francia ya ha dicho que va a aumentar su arsenal nuclear. También queremos saber cuál es la posición de los partidos en España, la postura del Gobierno y de PP y Vox. Estamos en Madrid. Alba Villalba. El Ejecutivo defiende que la violencia nunca puede ser la fórmula y pide apostar por la desescalada, pero sus socios lo consideran insuficiente y demandan salir de la OTAN, mientras la oposición exige a Sánchez que se coloque al lado de las democracias liberales sin matices y califican al presidente del Gobierno como el mejor aliado de los peores regímenes. El precio del petróleo ya ha subido un 10% y si sigue así lo vamos a notar, porque cuando el petróleo se encarece, la gasolina también lo hace y eso significa que venir aquí a repostar nos va a costar más. Por varias ciudades de España, también de Castilla y León, los autónomos han salido a la calle para denunciar su situación. Dicen que están ahogados por una burocracia excesiva y que no tienen derecho ni de cogerse una baja o unos días por fallecimiento de familiar. Sinceramente, esperando que mis hijos se hagan mayores para poder tener otro tipo de disponibilidad y hacer una oposición, porque estoy harta de tener que estar luchando toda la vida. Pero ojalá yo pudiera pagar ahora mismo 2.000 euros a los chicos que tengo, ojalá, pero ¿de dónde los saco? Son algunas de las quejas que hemos escuchado hoy por decenas de calles de todo el país. Los autónomos se han manifestado en 40 ciudades españolas, entre ellas León, Salamanca y Valladolid. Denuncian que la presión fiscal cada vez es mayor y que el papeleo les ahoga. Piden tener los mismos derechos que el resto de trabajadores. En torno a un centenar de autónomos se han manifestado esta mañana en las calles de Valladolid. Dicen que la carga fiscal y el exceso de burocracia les ahoga y reclaman los mismos derechos que tienen los trabajadores asalariados y no verse obligados, por ejemplo, a tener que abrir sus negocios cuando están enfermos. ¡Sí, sí, sí! ¡El autónomo está aquí! Y están ahí en las calles en vez de en sus negocios por los siguientes motivos. Queremos cuotas realmente ajustadas a ingresos reales. Que no tengamos miedo a enfermar, no tenemos derecho a luto, no tenemos derecho a cuidar de un familiar. Cotizamos toda la vida, merecemos protección cuando el negocio no da más de sí, protección en bajas médicas. ¿Qué pasa con los autónomos? Nosotros no tenemos ninguna igualdad. Nosotros no tenemos derecho a nada, pues tenemos que continuar pagando. Si no trabajamos, no cobramos. Se muere un familiar y no podemos cogernos días. ¿Por qué pagando lo que pagamos tenemos menos jubilación que el resto? O sea, no es justo. Ahí es pagar y cada vez que llegan los trimestres y todas esas historias, o sea, es sufrir. O sea, ahora mismo un negocio es sufrimiento. O sea, son tantas cosas que es imposible ya. Llega un momento que estamos ahogados. Cuotas de autónomos que suben y una burocracia que se incrementa año tras año. Hay muchos papeles que no conocemos, nadie nos enseña. Ni sabes, ni puedes, ni tienes tiempo para dedicar a toda esa burocracia porque nosotros prácticamente estamos trabajando las 24 horas del día. O sea, yo cuando llego a mi casa continúo trabajando con presupuestos, con facturas y con toda esa burocracia. Uno de los puntos es el ventanilla única y que nos lo pongan fácil. Facilitar la situación a unas empresas que no solo cada vez son más pequeñas. Cada vez tengo menos trabajadores porque no les puedo mantener. Éramos 4 personas, ahora somos mi hermano, yo y un chico que tengo el fin de semana de extra porque no puedo contratarle la semana completa. Sino que también cada año son menos.
Normalidad en las gasolineras de momento. No hemos visto más colas que de costumbre, ni repostajes masivos, pero sí hemos notado que los conductores miraban más el precio antes de llenar el depósito. Todos pendientes de lo que pueda pasar en los próximos días. Ha sido este fin de semana cuando han comenzado los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán y cuando se ha recrudecido el conflicto en Oriente Próximo. Y ya hoy hemos visto las consecuencias en los mercados. El petróleo y el gas se han disparado y crece el temor a una nueva subida de los combustibles. Aquí muchos ya son conscientes de que venir a repostar les va a salir más caro. Por ello, algunos previsores han decidido no esperar más y llenar el depósito hoy para así poder ahorrarse unos euros. La incógnita ahora es cuándo y cuánto más va a subir. Algunos expertos insisten en que no va a haber desabastecimiento, pero que sí calculan que el precio del litro del gasóleo puede llegar a subir hasta 20 céntimos en una semana. Subidas que hoy mismo ya hemos notado. Es pronto para tener una idea clara de cuál va a ser el impacto agregado de este conflicto, pero sí que podemos decir por parte de España que nuestra exposición directa es baja, sobre todo por la diversificación, por supuesto, de nuestro mix energético, pero también de nuestras fuentes de abastecimiento en materia de crudo y de gas. Sin embargo, la exposición indirecta a través del incremento de precios es lo que vamos a tener que ver a lo largo de los próximos días, porque va a depender de la intensidad, pero también de la duración. Esta mañana el precio del combustible era 3 céntimos más caro que 48 horas antes. Por la tarde había añadido otros 2 céntimos más. Un poquito más cara. No voy a hacer viaje ahora, pero lo estoy llenando. Así que ante lo que pueda pasar... Me anticipo a esos acontecimientos, que siempre son sorpresa para los consumidores. Y siempre ganan los de siempre, los bandidos. El precio del barril se ha incrementado un 10%, roza los $80. ¿Cuánto más podría hacerlo? Depende de lo que se enquiste el conflicto. Podríamos entrar en un escenario que superáramos los $100 el barril. Y eso ya empezaría a acercarse a lo que entendemos por una crisis energética. Todo se reflejará aquí, el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 4% del petróleo que consume Europa, pero el 90% de Asia, sobre todo de China, que ya no cuenta con el de Venezuela. Y hoy apenas pasan barcos. También pasa el gas de Qatar, el tercer mayor exportador del mundo, que hoy ha parado sus refinerías. Su precio se ha disparado casi un 50%. Es lo que más va a notar el consumidor español. La red eléctrica, por mucha fotovoltaica y eólica que haya instalada, depende también del gas para su regulación, pues eso hará también que suba. En este momento los depósitos de gas en Europa se sitúan en el 30% y en España las reservas alcanzan el 55%. La bolsa española ha cerrado la sesión de hoy con una caída del 2,64% y alejándose de los 18.000 puntos a consecuencia de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, algo que ha condicionado los movimientos de los inversores, quienes temen que el conflicto se pueda extender y lo que está provocando también que aumente la venta de acciones. Pero la preocupación no es solo económica, a pesar de que la guerra paraliza parte del comercio mundial. En su tercer día el conflicto se extiende hasta territorio europeo. Un dron de Irán ha alcanzado una base británica en Chipre. Francia ha anunciado que va a aumentar su arsenal nuclear y Donald Trump advierte a los ayatolás de que lo peor está por llegar. Donald Trump asegura que la gran ola de ataques contra Irán está por llegar e insiste en la justificación de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel. We're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. El tercer día del conflicto ha transcurrido con nuevos bombardeos sobre Irán, donde ya han causado al menos 550 muertos según la Media Luna Roja. 20 de ellos han fallecido por los proyectiles que han caído sobre estas viviendas de la capital. Estados Unidos emplaza al régimen iraní a que se rinda, pero no cede, sino todo lo contrario. Está expandiendo la guerra a más países. En su respuesta sigue atacando con misiles y drones a sus vecinos del Golfo Pérsico y a barcos en el estrecho de Hormuz, además de golpear a Israel. En esto cuenta con la ayuda de Hezbollah, lo que ha provocado un contraataque israelí en Líbano en el que ha matado a al menos 30 personas. El conflicto ha llegado a la Unión Europea. Un dron de Irán ha alcanzado una base británica en Chipre, en la que ha causado daños leves.
Ante estos hechos, Emmanuel Macron ha anunciado que Francia aumentará su arsenal nuclear y que no dudará en usarlo para defender los intereses vitales de su país. Y en España el gobierno ha negado a Estados Unidos su apoyo militar para atacar Irán a través de las bases de Morón y Rota, lo que ha llevado a Estados Unidos a sacar sus aviones cisternas de allí, unos aviones que utiliza para el repostaje de los bombardeos. El Ejecutivo pide así apostar en estos momentos por la desescalada, también por terminar la espiral de violencia y volver, señalan, al marco de la diplomacia y el diálogo, mientras la oposición critica la actuación del gobierno. El PP exige a Sánchez que se coloque al lado de las democracias liberales sin matices y Vox califica al presidente del gobierno como el mejor aliado de los peores regímenes. La violencia nunca trae democracia, nunca trae estabilidad y nunca trae paz. La voz de Europa tiene que ser una voz en estos momentos de equilibrio y de moderación, de trabajar para la desescalada. España debe estar sin matices, junto a las democracias liberales. Al final, algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. El mejor papel que podría jugar Pedro Sánchez es el de estar callado. Creo que se ha convertido en un chiste y en el tonto útil de los peores regímenes que hay en el mundo. La situación de incertidumbre que se está viviendo en estos momentos preocupa también a ciudadanos de Castilla y León que están en la zona. Nosotros hemos podido hablar con Jaime Sanz, un abogado vallisoletano que está en Doha, en Qatar. Sabemos que el espacio está cerrado. La embajada nos ha pedido que les aportemos los datos, aunque ya lo hicimos hace 2 días. Y estamos en un hotel en el que la aerolínea o el Estado catarí nos está pagando la estancia, nos está pagando el desayuno, la comida y la cena, tenemos todos esos gastos cubiertos, pero la incertidumbre de no saber cuánto tiempo vamos a estar y de tener nuestras familias ahí, pues es muy grande. En este cuarto día de campaña, Fernández Mañueco ha prometido desde Ponferrada un incremento de las bonificaciones a los jóvenes para contratar seguros agrarios. Una medida que, ha dicho, demuestra el compromiso del PP con el campo. Ahora está en Zamora, donde ha celebrado un acto público. Lidia Bartolomé. Sí, un acto que acaba de terminar y que ha reunido a más de 300 personas. Aquí, Alfonso Fernández Mañueco ha presumido de gestión sobresaliente. Asegura que ellos tienen un proyecto con más de 1000 medidas frente a otros que están haciendo la campaña con un micrófono. Además, ha tirado de símil taurino para hacer un llamamiento a los suyos en el momento de la verdad. Tenemos que entrar a matar con el voto en las urnas. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos, darlo todo. Esto es un sobresaliente en gestión, pues sintámonos orgullosos todos los zamoranos y todos los castellanos y leoneses de ellos. Y el que no quiera sentirse orgulloso de eso es su problema, no el nuestro. Aquí se vive muy bien y vamos a hacer todo lo posible para vivir todavía mejor. Apoyo del Partido Popular al campus universitario de Zamora y muy especialmente en su apuesta con el máster de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. El campus de Zamora está y estará en la vanguardia tecnológica de España entera. Antes, Fernández Mañueco se ha desplazado hasta Congosto, en El Bierzo, para conocer en primera persona el funcionamiento de la única almazara certificada que existe en la provincia de León. Durante la visita ha estado acompañado por la cabeza de lista por esa provincia y por Juan Carlos Suárez Quiñones. Desde Benavente, en Zamora, el candidato socialista ha apostado por cambiar las políticas en nuestra comunidad para acabar con la brecha de desigualdad que dice que hay entre los distintos territorios. A estas horas está en Bembibre, en El Bierzo, y hasta allí nos vamos. Elena Rodríguez.
Sí, en estos momentos todavía continúa este acto aquí en la provincia de León, en el que también ha participado Pilar Bernabé, la secretaria de Igualdad del PSOE. Ella ha asegurado que la papeleta socialista el próximo 15 de marzo es decir no al machismo y que Carlos Martínez es una persona que cree y que practica el feminismo. En estos momentos interviene el candidato, quien ha defendido que Castilla y León no está en venta y que él está preparado para hacer frente a todas las problemáticas de la comunidad con su modelo de cambio. Le escuchamos. De que aquí no cabe todo en todos los sitios, ni las plantas de biogás, ni las plantas solares. Pero esa es la realidad que se tiene que defender. Como todo en política. El amor en política me lo escucháis muchas veces. No sé si lo he dicho aquí, pero lo he dicho en muchos sitios. Solamente está en los presupuestos y en el boletín oficial de Castilla y León. Y por tanto, para cambiar las cosas necesitamos presupuestos y boletín oficial de Castilla y León. Para plantear 3 ejes fundamentales en cuanto a la primera semana de gobierno, la presentación de unas cuentas presupuestarias que hagan frente a la realidad que tenemos y a la realidad territorial, que erradiquen la arbitrariedad en las inversiones que estamos sufriendo, lamentablemente, que generen un poder legislativo, que hagamos que unos presupuestos, una ley de ordenación del territorio y una ley de despoblación sean los 3 ejes, las 3 primeras propuestas que tenemos que poner encima de la mesa para planificar mediante el consenso con la sociedad civil y con los agentes políticos que quieran sumarse, un nuevo modelo de comunidad que saque del olvido a comarcas como la del Bierzo, porque llevan demasiado tiempo siendo abandonadas a su suerte. No es una cuestión de empatía. En Segovia, visita de la ministra de Educación, Milagros Tolón. Asegura que Castilla y León necesita un cambio después de 40 años de gobiernos del PP. Dice que el Gobierno ha dado a la Junta 1.300 millones para educación, también de 0 a 3 años, y que los resultados no son los esperados. La educación de 0 a 3 años es fundamental y para eso también el Gobierno de España ha dado una gran inversión a todas las comunidades autónomas, incluido a Castilla y León. Y estamos viendo que los resultados no son los resultados que esperábamos. El candidato de Vox ha visitado esta mañana la localidad soriana de Almazán. Allí lo hemos visto con Abascal. Prometen revertir las políticas que dicen que han provocado el abandono de los servicios públicos y la despoblación. Ya por la tarde, acto en Aranda, en Burgos. Juan Abril. Sí, efectivamente, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, junto con el candidato de la formación a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, están todavía en este acto público en Aranda de Duero. Es curiosamente la tercera visita en pocos días del líder nacional de Vox, de Santiago Abascal, a la provincia de Burgos, porque estuvo hace unos días en Lerma y el pasado viernes inauguró la campaña en el Polideportivo del Plantío de la capital burgalesa. Tanto el candidato como Santiago Abascal han criticado al gobierno de Pedro Sánchez e insisten en que Vox es una alternativa al gobierno del PP y a la opción del PSOE. Os lo prometemos que no vais a estar solos ni vais a sentiros solos. Volveremos a hacer de nuestras calles seguros, barrios seguros para que volvamos a poder vivir tranquilamente en nuestras calles. Reconstruiremos todo aquello que el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista está haciendo pedazos y ha hecho pedazos. Ciudadanos se presenta a estas elecciones como una alternativa valiente al bipartidismo y a los extremos y propone una importante rebaja fiscal a nivel autonómico para fomentar la contratación y frenar la despoblación. Incentivos de la contratación de un 25% de menos de coste empresarial, la reducción del tramo del IRPF autonómico de hasta un 30% en las zonas despobladas. UPL denuncia las promesas vacías del Partido Popular en Castilla y León. Ponen como ejemplo Villaquilambre, un municipio de León de más de 22.000 habitantes que espera desde hace años un instituto. El ayuntamiento ya tiene el terreno urbanizado. Lo mismo ocurre con el centro de salud. Otra promesa, dice la candidata Alicia Gallego, que llevan años esperando. Soria ya ha presentado hoy su programa electoral, un conjunto de medidas centradas en el desarrollo de la provincia. Puede haber un cambio y que le den la oportunidad a Soria ya de ser decisiva en las Cortes de Castilla y León y en la formación de un futuro gobierno autonómico.
Y vean esto, según una encuesta de NC Report para La Razón, en estas elecciones no habría cambios sustanciales en las Cortes de Castilla y León. El PP ganaría y subiría 1 o 2 escaños. Es lo que perdería el PSOE. Vox, sin embargo, podría ganar 2 o 3 asientos. UPL se quedaría con sus 3 procuradores, Soria ya con 2 e Izquierda Unida Sumar Equo tendría 1, al igual que por Ávila. Ciudadanos y Podemos no entrarían en el hemiciclo. Hoy el expresidente Zapatero ha comparecido en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo. Ha negado ser el facilitador del rescate de Plus Ultra, pero reconoce cobros de la compañía Análisis Relevante, siempre de manera regular, dice. Ha desmentido también haber tenido reuniones con Ábalos previas al rescate y ha negado tener relación con Víctor de Aldama. La comparecencia arrancaba directa al grano con las preguntas de Unión del Pueblo Navarro. ¿Fue usted el facilitador del rescate? ¿Sí o no? A la primera pregunta que me hace su señoría, no, en absoluto. Con contundencia se ha desvinculado el expresidente del rescate a Plus Ultra. Ha negado también reuniones con Ábalos. Jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra. Sí ha admitido cobros de la sociedad Análisis Relevante, consultoría de Julio Martínez, que trabajó para Plus Ultra. 70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo. Esta sociedad ha protagonizado parte de la intervención del senador popular, que ha cuestionado su legitimidad. ¿Sabe que esta es una sociedad sin empleados? ¿Sabe usted cuántas sociedades hay sin empleados en España? Bueno, ¿usted sabe 1.800.000. ¿Y sin ingresos? ¿Y sin ingresos financieros? 1.800.000. ¿Y sin ingresos financieros? Bueno, no conozco los ¿Y sin gastos financieros? No conozco los ingresos financieros. Zapatero ha negado también cualquier relación con Víctor de Aldama. ¿Cuál es la relación que tiene con él? ¿Han hecho mucho negocio juntos? 0. He estado 1 hora y cuarto con él en mi vida. Sobre Venezuela ha asegurado que su relación era con Delcy Rodríguez, no con Maduro, y que jamás ha cobrado por sus trabajos de mediación. Es que he hecho toda mi actividad pro bono, absolutamente. Una comparecencia que ha alcanzado las 4 horas y que Zapatero terminaba cargando contra el PP, asegurando el expresidente que es el foco de una campaña de difamación. También hoy la jueza que lleva la investigación del accidente de Adamuz ha autorizado la extracción y análisis de las cajas negras de los 2 trenes, también de los datos de las cámaras de seguridad del interior del Irio. Además, Óscar Puente se ha referido a las pruebas que, según la Guardia Civil, Adif se habría llevado de la zona cero sin notificarlo. Ha admitido el error, aunque con matices. Vean. ¿Dónde está el error de Adif? A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe, no ha considerado en ningún momento, como se ha dicho, que se estaba llevando pruebas que son relevantes para la investigación. Si el día 22 y 23 no se hubieran llevado esas piezas, muy probablemente estarían en la chatarra. Ha comenzado en Valladolid el juicio del conocido como caso Ataúdes. En el banquillo, una familia propietaria de una funeraria a la que se acusa de estar durante 20 años dando cambiazos en los féretros que se iban a incinerar. Se supone que ponían otros más baratos para reutilizarlos de materiales costosos. Hay 23 acusados, para los que en total se pide más de 200 años de cárcel. Se trata de un macrojuicio en el que se sientan en el banquillo de los acusados 23 personas. A lo largo de las próximas semanas, hasta el mes de junio, por aquí, por la Audiencia Provincial, pasarán casi 240 testigos y 17 peritos. Se trata de determinar la implicación de todos estos acusados en la denominada Operación Ignis, desarrollada en enero de 2019 en el grupo funerario El Salvador. Se acusa a todos ellos de lucrarse volviendo a revender los ataúdes que ya habían sido vendidos en un primer momento. Hasta el 20 de mayo no escucharemos a los acusados y, si todo va según lo previsto, a mediados de junio finalizará. La defensa de la familia Morchón pide anular el juicio. Lo reclaman de manera unánime los abogados de los 23 acusados. Aseguran que la causa está viciada de origen por una investigación policial que se desarrolló al margen del juzgado. La familia estuvo durante un año pensando que era la acusación, cuando estaban siendo investigados.
En esta primera sesión dedicada a cuestiones previas, las defensas aseguran que la Policía Nacional obtuvo documentación clave en 2017 en el marco de una investigación por presunta extorsión contra un extrabajador ya fallecido, y ese material fue utilizado para sustentar la acusación por el supuesto fraude de gestión de ataúdes sin conocimiento. La policía no comunicó al juzgado que estaba realizando una investigación más allá de la extorsión. Se trata de una actuación policial no habilitada por los principios constitucionales. De la misma manera se han pronunciado las defensas de los trabajadores. Aseguran que el derecho a la defensa de sus clientes se ha visto vulnerado. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y las dos abogadas de la acusación rechazan estos argumentos y defienden que en todo momento se han garantizado la legalidad del proceso. La operación Ignis se desarrolló en enero de 2019 en las instalaciones del Grupo Funerario El Salvador. Bajo este nombre se engloba una presunta estafa cometida entre los años 1995 y 2015, consistente en el cambiazo de ataúdes antes de la cremación para su posterior reventa. En el banquillo de los acusados se sientan 23 personas para las que la Fiscalía solicita penas que en conjunto superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra el respeto a los difuntos. El patriarca ha quedado fuera de la causa por fallecimiento, al igual que el principal testigo, que fue quien anotó en libretas la supuesta actividad delictiva. La investigación policial sostiene que la funeraria retiraba el material de mayor valor justo antes de la incineración. Se retiraban los féretros y los cadáveres eran depositados sobre tablones o cajas de menor coste. Los originales se limpiaban y se volvían a vender. Se trataba así de obtener el mayor beneficio económico posible. Según la Fiscalía, para realizar todo este operativo se requería la necesaria colaboración de los diferentes empleados. En Ávila ya hay condena para un hombre que agredió sexualmente a una menor. Lo hizo durante años, cuando la niña tenía de 9 a 15 años. Era la hija de su novia por aquel entonces. Según los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila, el acusado mantuvo una relación sentimental con la madre de la menor aquí en Ávila capital. Durante este tiempo y mientras la menor tenía entre 9 y 15 años, el condenado aprovechó su situación de autoridad y el poder pasar tiempo a solas con ella para realizarle tocamientos de carácter sexual. Llegó incluso a ofrecerle dinero por mantener relaciones sexuales, pero la víctima se negó. Se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes, por lo cual se ha evitado el ir a juicio. Ha sido condenado a 5 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor, libertad vigilada durante 8 años y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 6 años. Además, ha sido condenado a pagar una indemnización de 10.000 euros por daños morales y psicológicos. Para escapar ante situaciones de peligro y defenderse de los agresores, para eso se han creado los cursos de defensa personal para mujeres. Cada vez son más las que se apuntan. Una de las claves es perder el miedo ante situaciones complicadas. Son mujeres que quieren salir más seguras a la calle. Algo tan sencillo y tan complicado cada vez más, no sé, que puedan pasear tranquilas por su pueblo, por las calles de su pueblo, de su ciudad. Las clases de defensa personal eran hasta hace unos años territorio masculino, pero la demanda femenina ha ido en aumento. Cuando damos clases les decimos que esto no se trata de ser deportistas olímpicas, que lo puede hacer cualquiera. Y no es un arte marcial o un deporte para hacer una exhibición, sino aprender unas técnicas para aprender a defendernos en la calle en un momento dado. La fuerza es lo menos importante, dicen. Hay que aprender a gestionar el miedo y no quedarse bloqueada. No es aprender si me agarran de aquí hago así, si me agarran de aquí hago así, depende, es también situacional. La autodefensa femenina no solo consiste en dar golpes estratégicos, también significa ganar fortaleza en una misma. El mercado del automóvil sigue en un buen momento. Las matriculaciones volvieron a crecer el mes pasado y una vez más el coche favorito para los compradores es el SUV. Más alto, más ancho y normalmente más caro también. Solo hay que fijarse un poco, los coches nuevos abultan cada vez más. Sea un coche pequeño, sea un coche grande, le quiere alto. Es lo que quiere la gente y tiene un nombre, SUV, que significa esto.
3 letras que básicamente implican más altura, a veces más anchura y casi siempre más precio. El grueso de la batalla comercial está en los sub. Y así se ve en la calle. 1, 2, 3, 4 y 5. El año pasado, 6 de cada 10 coches vendidos en España fueron de este tipo. Por trabajo, porque necesito espacio. Más seguros y más cómodos. Es más cómodo un coche alto que un coche bajo, porque no tienes que agacharte. Y eso convence. Sobre todo cuando vamos siendo un poco más mayores. Y que los coches ahora sean más grandes se nota, por ejemplo, a la hora de aparcar en la calle. Nosotros lo hemos hecho con nuestro pequeño SUV entre 2 coches no muy anchos. Y pasa esto, que no podemos salir. Porque esta podemos llamar autoobesidad hace estragos en las plazas de parking. Son tan pequeñitas que siempre tienes que hacer alguna maniobra. Maniobra arriba, maniobra abajo. Yo creo que es un tema de modas. Pues va a ir a más. Es el 90% de nuestra demanda. Por eso casi todo lo que tenemos es SUV. El fenómeno SUV es imparable, eso es así. Y aunque hay quien se resiste. Con el mío me apaño bastante bien y contenta. Yo prefiero uno pequeño. Sigo con coches de 3 puertas y deportivos. Al final, ande o no ande, que la burra sea grande. En este caso, el coche. Los conductores se fijan en el tamaño de los coches, pero también en su fiabilidad. Una encuesta de la OCU ha preguntado a más de 85.000 conductores con vehículos de entre 6 meses y 12 años de antigüedad, es decir, los que teóricamente menos averías sufren o a las sufren más leves, cuáles consideran que son los coches más fiables según su experiencia. Y a la cabeza se empiezan a situar las marcas con vehículos híbridos. En el otro lado de la lista, los coches diésel, sobre todo si hablamos de vehículos medianos y grandes. Y en el mercado todas las opciones y, como siempre, muchos puntos de vista, tanto entre los expertos como entre los compradores. Es verdad que hay muchas dudas con los motores modernos de ahora, los híbridos o los eléctricos. Entonces la gente todavía ahí tiene bastantes dudas. Los híbridos es el futuro. Eléctricos no estoy muy convencido, pero los híbridos me gustan. Este mío no lo es, pero yo ahora mismo, si tuviera que cambiar de coche, posiblemente sería un híbrido. ¿El coche de gasoil o gasolina? El híbrido a mí no me entra. La vivienda también sigue su escalada de precios. Comprar una casa se encarece mes a mes, pero ojo porque también se disparan las de segunda mano. En Castilla y León el precio medio de la vivienda de segunda mano ha subido un 9%. En 5 capitales de provincias ha llegado a subir un 15%. En Ávila, concretamente, ha llegado a subir un 20%. El precio medio del metro cuadrado en Castilla y León llega ya a los 1.713 euros, lo que es la mitad de la media nacional. Los expertos dicen que este alto precio se debe a la alta demanda y a la escasa oferta en este tipo de inmuebles. Hoy ha vuelto a ser un día de cielos despejados, pero la estabilidad tiene las horas contadas. Está a punto de llegar Regina, la nueva borrasca, la 17ª de la temporada. Nos lo cuenta Sergio Hernández. Comenzamos mes de marzo y primavera meteorológica con inestabilidad que irá llegando conforme vaya avanzando la semana, y empezamos también con esa borrasca fría en altura, esa Dana, nombrado la EMET como Regina, la 17ª borrasca de alto impacto de esta temporada, que va a afectar a las Islas Canarias, a todo el sur y el sureste de la península ibérica, con ese flujo de levante que siempre generan las Danas posicionadas al suroeste peninsular. Y luego, de cara al final de la semana, tendremos el paso de ese sistema frontal que dejará precipitaciones en la parte contraria de la península ibérica, en todo el tercio occidental. Si miramos lo que va a suceder en nuestra comunidad, de manera breve por encima, mañana martes cielos todavía bastante despejados, con las mínimas que suben, y a partir del miércoles es cuando irá llegando toda esa inestabilidad. Miércoles segunda mitad del día, jueves durante prácticamente toda la jornada, con la cota de nieve alrededor de los 1000 metros al final del día, y el viernes también será una jornada bastante lluviosa. Todo esto con bastante calima a partir de mañana martes. Burgos ofrece una exposición única desde hoy. La ha inaugurado la reina Sofía y muestra 44 obras de Picasso en la catedral, todas relacionadas con la influencia cristiana del pintor, que por cierto se definía como ateo. No era creyente, pero Picasso utilizó la iconografía religiosa, recibió educación católica para plasmar su espiritualidad, una contradicción entre su vida y su manera de pensar que se exhibe por primera vez en una catedral. Las diferentes imágenes de la iconografía cristiana que Picasso reinterpreta para crear sus propias narrativas, normalmente para en un escenario moderno, profano. Como ejemplo, esta maternidad, imagen de la exposición. Muchos verán a la Virgen con el niño, pero es la mujer de Picasso, Olga, y su primer hijo, Paulo. Regresan ahora a la catedral que los tres visitaron en verano de 1934. Este viaje se convirtió en mítico porque sería el último viaje que hizo a España.
porque cuando ya llegó Franco al poder nunca más volvió a su tierra natal. Estoy muy ilusionado hoy de poder ver obras de mi abuelo que recuerdan sus raíces, su país, su tierra. Las raíces bíblicas de Picasso también ramificaron para reflejar los totalitarismos de Europa, el entorno de Guernica e incluso la esperanza de un nuevo comienzo. Picasso no es solo un referente artístico, sino que es un espejo para reflexionar sobre estos tiempos de incertidumbre. Picasso se ha alimentado siempre de todo su pasado para crear un presente que está abierto al futuro. Una reflexión y un diálogo entre Picasso y la Catedral de Burgos que se puede visitar hasta el 29 de junio.